Estamos hoy en la redacción de La Capital. Tenemos el privilegio de recibir hoy a Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, que se ha dedicado de mucho tiempo a estudiar el fenómeno Milei, pero no solamente Milei como dirigente, sino sobre todo cuál es la sociedad de la que emerge Milei. Él, junto a un grupo de investigadores, escribieron el libro Está entre nosotros, donde justamente intentan analizar esto, cuál es la sociedad de la cual surge Milei. Así que vamos a hablar sobre ese tema, también algunas cuestiones de la coyuntura política y qué puede suceder ahora que Milei llegó a ser presidente. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para conversar. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, si tuvieras que decir cuál es el principal error en el que cae el progresismo, la política, que si querés el círculo rojo ampliado a la hora de pensar, de reflexionar sobre el fenómeno Milei, ¿qué dirías? Bueno, hay varios errores, no uno solo. El primero es que dieron por hechas cosas que no se podían dar por hechas, entonces había como un pensamiento casi unánime hace un año y medio de que algo como Milei no podía ganar las elecciones y daban por hecho que la presidencia iba a ser del PRO, tanto en distintos sectores del PRO como desde el kirchnerismo o desde Unión por la Patria, Frente de Todos, que pensaban en enfrentarlos, ¿no? Porque me parece que daban por estabilizadas ciertas condiciones políticas que en realidad estaban siendo dinámicas, no estaban estáticas. Entonces es un primer gran problema. El segundo gran problema es que tienen la sociedad política ampliada, ¿no? Toda la gente que está alrededor de la política, incluidos los políticos, pero los consultores, los académicos, de los que yo formo parte, los periodistas, una parte de las militancias de todas las playas, no superan el hecho de que, bueno, una formación política que hasta cierto punto es advenediza, ¿no?, les haya ganado. Hay una cuestión del sentido de la competencia política que hace que junto al anterior, digamos, se vive una especie de negación respecto del triunfo de Milei, que es, lo podría haber ganado, una vez que ganó, no ganó, y una vez que está gobernando, bueno, esto no pasó, y cuando no esté gobernando, no habrá pasado, ¿no? Entonces, hay toda una tendencia a rechazar la percepción de que efectivamente, bueno, este es un país donde el campo político se transformó y una presencia como la libertaria vino a ser parte más o menos permanente del escenario político de la Argentina, con Milei, sin Milei, pero con ese tipo de ideas y con esas articulaciones y con esa intensidad política. Pablo, en alguna entrevista anterior hemos charlado sobre lo que fue el conflicto en el campo, esos cacerolazos contra Cristina en el 2012, la pandemia. Si tuvieras que definir un kilómetro cero de Milei presidente, ¿cuál te parece que es? Yo diría que 2008 o 2007, y ahora explico por qué, es un año clave donde se empiezan a anudar los remanentes de la experiencia menemista que tenían añoranza por el orden de la convertibilidad, donde había un peso más fuerte del mercado e incluso del sector financiero, con lo que va emergiendo producto de las contradicciones de los gobiernos kirchneristas. Entonces es como que se anudan una vieja experiencia y una nueva experiencia que tiene su bautismo de fuego en el conflicto de la 125 y posteriormente tiene como una nueva marca, una nueva prueba muy fuerte en el 2012, que es cuando se instaura el cepo y empieza a haber una dificultad mucho mayor para transformar los ahorros en algo capitalizable efectivamente, y que, bueno, después tiene como un punto de desembocadura en el triunfo de Macri. Y todo eso va transformando por lo menos la conciencia de una parte de la sociedad respecto del proyecto político del kirchnerismo, que en 2011 había aparecido como el único faro, ¿no? Y que en realidad fue una situación excepcional. Entonces, en 2007 es el anudamiento. Y te decía por qué pienso que hay que aclarar eso. Porque el kirchnerismo, cuando gana en 2007, lo hace con una victoria que para muchos de los opositores al kirchnerismo podría parecer una victoria grande, pero desde el punto de vista de un dirigente como Néstor Kirchner no era una victoria lo suficientemente tranquilizante como para pensar que en 2011 se ganaba de nuevo, ¿no? Porque la disputa interna del peronismo con un candidato que había ganado con el 47%,
no estaba asegurando nada, mucho menos habiendo perdido los grandes centros urbanos y habiendo perdido con Macri en 2007 la capital. Entonces yo creo que Néstor Kirchner en 2007 empieza a pensar que tiene que tener un éxito político mucho más fuerte, y en ese contexto sobreviene la coyuntura internacional, la crisis de la subprime, el deterioro de los términos de intercambio, aunque con un aumento, digamos, extraordinario del precio de la soja. Y en ese contexto yo creo que Néstor Kirchner decide avanzar sobre la renta extraordinaria del agro para asegurarse ese gran mandato que le asegure en 2011 a él o a Cristina Fernández, y lo hace al precio de asumir un nivel de conflicto político que finalmente se le vuelve en contra del kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo ve ese momento como un momento identitario donde nace verdaderamente el kirchnerismo, que es una discusión. O sea, alguien podría decir, bueno, en realidad no, había nacido antes y ahí empezó a hundirse, y otros dirán, no, nació ahí porque antes era tibio y ahí creó una fuerza revolucionaria que está destinada a transformar la sociedad argentina. Pablo, viste que en general cuando se piensa el fenómeno Milei se pone mucho el acento como los valores negativos en el rechazo, el rechazo a la dirigencia política, a la frustración económica y demás. ¿Qué valores positivos logró canalizar Milei de esa sociedad nueva? Yo creo que ante cada uno de esos puntos de rechazo también hay una afirmación de un punto positivo que se pueden resumir en distintas vertientes que finalmente confluyen en la idea de libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, el conflicto relativo a la información sobre la información también puede ser planteado en términos de la libertad y la libertad de saber, y era un conflicto que venía desde 2007, no venía, no aparece en 2011 ese conflicto. Segundo, el cepo también trae un conflicto y un punto que puede permitir, por un lado, un rechazo, pero por otro lado, la afirmación de la libertad, de que yo con mi plata hago lo que quiero y no estoy obligado a ahorrar en productos que no quiero consumir o en pesos que se derriten como barras de hielo, ¿no? Después viene una tentativa, o aparentemente viene una tentativa de reformar la Constitución, que también puede ser reinterpretada en la lógica del rechazo con un punto positivo, con una contracara positiva, que es la defensa de la libertad política, ¿no? Y entonces, muchas de las cuestiones que se anudaron en el 2008 y en 2012 entre los remanentes de la experiencia menemista y las nuevas situaciones políticas, todas esas podían ser planteadas en términos de un punto positivo de la libertad, y al mismo tiempo, y esto para mí es clave, que es la sociedad en el periodo que va de 2003 en adelante, probablemente de antes y muy intensamente de 2011 en adelante, es una sociedad que se va haciendo progresivamente cada vez más una sociedad de emprendedores, ¿no? Entonces hay una transformación que, además de política, además de cultural, es una transformación socioeconómica que cambia las bases de la experiencia de la gente y entra en sinergia con el cambio cultural y con el cambio político. Entonces, ese cambio de la sociedad también es más fácil de que pueda ser interpretado en términos del valor de la libertad. Y finalmente, y esto es como que anuda todo, ¿no? La pandemia, que trae una controversia sobre el virus, la letalidad, la vacuna, la duración de los encierros, el tipo de terapia individual y social que hay que tener para un fenómeno como la pandemia, que es colectivo, redobla, repone mucho más intensamente la cuestión de la libertad, porque la hace confrontarse a la controversia de los encierros, de las cuarentenas, pero como lo hace en un momento donde ya todos los temas de la libertad estaban planteados de antemano, finalmente lo que hace es intensificarlos y proyectarlos hacia el futuro como una bandera importante, ¿no? Entonces,
Es obvio que todos esos años que estoy describiendo, que por un lado son de estancamiento, por un lado son de dificultades en el empleo, de dificultades económicas, de repartir lo mismo entre cada vez más, de conflictos, etcétera, y que por lo tanto llevan al rechazo y al rechazo de dos gobiernos muy diferentes, por lo tanto al rechazo de la clase política. Todo eso también puede ser vivido, experimentado, planteado en términos de la centralidad de la libertad y sus múltiples interpretaciones. Entonces, a mí no me parece casual que el candidato más antipolítica al mismo tiempo sea el candidato que pone en el centro la cuestión de la libertad. Y de hecho, yo me acuerdo que en 2012, cuando fue la marcha del 8N, que fue una de las principales marchas opositores y una de las principales marchas políticas que se haya visto en la ciudad de Buenos Aires, estaba planteado en términos de la libertad, de manera tal que a mí me pareció en ese momento, y lo escribí de esa manera, que todo lo que el kirchnerismo iba dejando afuera se le sumaba en contra alrededor del tema de la libertad. Me acuerdo que lo que escribí textualmente es: va a perder con el Frente Amplio de la Libertad, que es la forma que finalmente tuvo el mileísmo, en dos sentidos, porque pone en el centro de la libertad, pero además construye algo así como un Frente Amplio donde distintas facciones que tienen muchísimas diferencias igual pueden converger y convivir. Pablo, pasemos al Milei presidente. ¿Te sorprendió algo de estos más de 70 días que llevamos de gobierno? Sí. Incluso siendo alguien que puede decir que se imaginaba que esto era posible, creo que hay varios elementos de sorpresa. El primero, diría yo, es que Milei parece no distinguir, pero tampoco parece afectarle, por lo menos por ahora, después habrá que ver, pero parece no distinguir y no estar afectado por la falta de distinción entre campaña y gobierno, ¿no? Es un tipo que vive en campaña permanente. Muchos podían pensar que llegado al gobierno, incluso por ciertas cosas que dijo en la campaña, iba a ser más pragmático. Y yo mismo pensaba que no era un tipo que era capaz de aflojar en sus horizontes estratégicos, pero aún pensando eso, nunca me imaginé que iba a imprimir a su gestión un nivel de aceleración, de conflicto, de debate y polémica permanente todo el tiempo a propósito de todo, ¿no? Eso es para mí un primer elemento, que empieza con el discurso de espaldas al Parlamento, con la distinción entre argentinos de bien y argentinos de vaya a saber qué, que también sigue con una puesta en el centro de un esquema represivo que yo diría casi se antepone o antecede al ajuste, y continúa con, en las últimas semanas, la ola de polémicas en la que se inscribe Milei discutiendo con actores importantes, sean de la escena pública, de la escena política, de la cultura, con los que discute constantemente. Ahora, todo eso me sorprende, ¿no? El nivel de radicalidad y aceleración, y finalmente, aunque no es menos importante, el conflicto con las provincias, ¿no? Porque para mí se retoma una tesis implícita de los gobiernos liberales en Argentina, que es: las provincias no son entidades políticas, sino entidades administrativas, como si hubiese un mando central y las provincias fueran mandos intermedios que tienen que transmitir la voluntad del mando central, cuando en realidad no. Argentina es una confederación y el momento federal de la Argentina es parte del pacto de gobierno, y eso hace un contrapunto con el poder ejecutivo. Bueno, yo creo que una parte importantísima del conflicto político contemporáneo deriva de la imposibilidad que tiene el gobierno de reconocer a las provincias como entidades políticas. ¿Te parece que en este conflicto con Lali Espósito, en esta semana tuvimos el anuncio del cierre de Dinadi, que bueno, después quedó un poco matizado porque no es tan sencillo desmantelarlo? ¿Hay una estrategia atrás de eso, de aguantar, de que pase el tiempo del ajuste para que después haya una recuperación? ¿O hay impulsividad, la misma naturaleza? Mira, hay un tipo de estrategias que son estrategias que son sin estratega, ¿no? No creo que haya nadie pensando todo esto,
pero hay unos pocos actores, los 3, 4 que deciden en la Casa Rosada, que se encuentran muy cómodos en esas confrontaciones y en esas polémicas, y les funcionan cuando ellos miran las encuestas, porque las causas que defienden mantienen su mayoritariedad, digamos, y entonces finalmente parece que hubiera un plan. Yo no sé si exactamente hay un plan. A mí me parece que los reflejos políticos de Milei son más o menos los mismos desde siempre, y explota políticamente el resultado de lo que le sale a hacer de forma inmediata. Después habrá que ver si todo esto le funciona más adelante, y ahí hay una pregunta que es la pregunta del millón, que por otro lado habría que matizarla, habría que elaborarla mejor, habría que explorarla empíricamente. Yo estoy haciendo eso ahora, pero por ahora no tengo respuesta, que es ¿qué es lo que aguanta la gente? ¿No? Un poco la pregunta de los medios es ¿hasta dónde aguanta la gente? Y creo que hay un principio de respuesta a eso que tiene que ver con que no importa tanto qué es lo que aguanta o hasta dónde aguanta, sino por qué podrían seguir apoyando algo que no trae beneficio económico inmediato. Y yo creo que básicamente porque hay un recuerdo de un pasado que todo el mundo tiene en cuenta que eso no fue tan bueno y que llevaba probablemente a esto, y porque desde la oposición en general no se hace más que prometer un retorno del pasado. Entonces eso sostiene a esos votantes que fueron votantes de Milei en la última elección en una posición y dice, bueno, no me gusta, pero lo otro es peor, que es más o menos el punto donde estaban en noviembre del año pasado. En estos últimos días reapareció Cristina con ese documento de 33 páginas que al final parece como habilitar a medias ciertos debates que fueron inclusive medio tabú en la historia del kirchnerismo, inclusive debates que su sector bloqueó, vetó en el frente de todo. ¿Cómo analizás esta reaparición de Cristina y con esta impronta, ¿no? Sí, mira, yo creo que el kirchnerismo no es homogéneo y tiene distintos niveles de responsabilidad y de racionalidad. Me parece que la jugada personal de Cristina Fernández de Kirchner, por un lado entiende que Milei y la transformación del campo político que trae Milei es bastante más duradera de lo que muchos de sus seguidores suponen. Entonces, bueno, tenemos que tomar nota de que esta situación está. Y al mismo tiempo abre a varias puntas sin resolver deliberadamente, creo yo, ninguna de ellas, que es decir, bueno, nosotros podemos hablar esto con usted, señor presidente. Y al mismo tiempo está diciéndole al peronismo, bueno, miren que yo también estoy, ¿no? Y está diciéndole a sus seguidores, bueno, yo no me retiré definitivamente y sigo conduciéndolos, y además me doy cuenta que hay un vacío. Ahora, ese es como un primer análisis, cuál es la racionalidad posible de la jugada de Cristina Fernández de Kirchner, que incluye este elemento que vos decís, que es poder discutir cosas que el kirchnerismo antes no discutió. Y eso tiene que ver con lo que yo agregaría, que es probablemente la oposición, y no solo el kirchnerismo, necesite renovar diagnósticos, repertorios y figuras, ¿no? Y lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es renovar por lo menos los diagnósticos y en parte los repertorios. Hay que ver si eso habilita el cambio de figuras. A mí lo que me parece, y entonces ahí aparecen otros niveles de la política, que es, por ahí en el kirchnerismo están siempre esperando que Cristina tenga todas las palabras y todas definitivas para ir en una dirección, y nadie se anima a acompañar, incluso en contrapunto, ese movimiento de renovación. Y entonces finalmente se crea una inevitabilidad que es, bueno, la jefa tiene los votos, ella hace lo que quiere, que es una situación que ya ha pasado. La pregunta es, ¿eso volverá a pasar de la misma manera? ¿O habrá efectivamente un proceso de renovación de ideas, de repertorios y de figuras en el peronismo? Bueno, viste que pensando en las posibles derivaciones y consecuencias de esta experiencia, hay algunos que se centran en la posibilidad de una ruptura democrática, una cosa medio a lo Fujimori, que Milei encare como una vía autoritaria. Otros se enfocan más en lo económico, la dolarización, los costos sociales. ¿Cuál te parece a vos que es el mayor riesgo, mayor amenaza que plantea este gobierno para el futuro de Argentina? Mira, a mí me parece que las dos, yo no podría jerarquizar entre una y otra, las dos me parecen malísimas, las dos me parecen amenazas terribles. Las experiencias de dolarización
que se conocen en el mundo han sido de consecuencias oprobiosas para las poblaciones y en general terminaron con el derribo de los presidentes, y eso ocurrió además en sociedades menos complejas y más chicas que la Argentina. Para una economía y una sociedad de la complejidad y la extensión de la Argentina, la dolarización sería mucho antes que una solución, una fuente de problemas y de conflictos. Y desde el vamos, que cualquier alternativa a los Fujimori también sería muy dañina. Al mismo tiempo, yo diría, yo no veo que vaya seguro ese camino. Puede ser que Milei en su imaginación lo tenga en cuenta, porque aparte uno podría decir, coquetea con eso, ¿no? Las ofensas al Parlamento tienen que ver con eso, los insultos al Parlamento tienen que ver con eso, el permanente discurso de agitación sobre la dolarización tiene que ver con eso, pero tampoco es necesario que ocurra y no están dadas todas las condiciones para hacer eso, ni están dados todos los pasos para hacer eso. Y entonces ahí cabe una pregunta que es, bueno, ¿cómo finalmente definirá el tránsito de su mandato Milei? En principio, hoy lo que parece pasar es que una estabilización muy cruel basada en generar una inflación altísima y después una recesión profundísima podría llegar a traer cierta estabilización y con eso traer la posibilidad de que Milei tenga una propuesta electoral competitiva para las elecciones de 2025 y que si todo eso funciona, si toda esa expectativa funciona, él podría racionalizar su rumbo político, digamos, más acá de la tentativa de Fujimori de censurar o de cerrar el Parlamento, o más allá de la tentación de la dolarización. Ahora, no está dicho que tampoco vaya a suceder eso. Hoy yo diría el panorama está abierto, hay muchos actores pensando en negociaciones, en encuentro de puntos intermedios, y en principio quien más obstaculiza esos puntos intermedios es el propio Milei. Por eso todos sospechan, bueno, irá lo más radical posible. No lo sé, no, este futuro no puedo predecirlo. Pablo, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y a los que vean y oigan. Gracias.